Paz, amados hermanos, edificados en la palabra. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de mis queridos hermanos y amigos y oyentes. Vamos a estudiar un tema muy hermoso y que Dios les dé un corazón y mente para poder entender su palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Gracias a nuestro Dios por el enorme privilegio que me da de estudiar su palabra. Gracias a nuestro Dios por su misericordia y por su bondad. Mis amados hermanos, antes de estudiar este tema, les invito a que hagamos una oración. Bendito y amado Padre Celestial, tú que habitas ahí en las alturas de los cielos, gracias bendito Dios por tu infinita misericordia y por tu bondad. Padre, en este momento que pone este pan espiritual en mi mesa, Señor, te pido, Padre Santo, la bendición desde un principio hasta un final y que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias bendito Dios. Bendice a cada oyente, a cada amigo, Señor, donde se encuentren, y que este tema sea para edificación de sus vidas, Señor. Ayúdales, Padre, a comprender por qué murió tu Hijo amado, Señor. ¿Por qué murió Cristo? Ayúdales, Padre, y bendíceles en todo lugar. Gracias, Padre Santo. Te pido, Señor eterno, que nos ayude siempre y que seas tú, Padre Santo, que nos ayudes a seguir adelante en este caminar. Favores que te agradezco, Padre, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Preparando mi corazón para el gran memorial. Gracias a nuestro Dios que ya se acerca este gran evento donde toda la amada iglesia estará celebrando el gran memorial. Todos unidos en un solo cuerpo. Gracias a nuestro Dios por ello. Su título nos dice La Cena del Señor, crónicas de una muerte profetizada. Estamos en la última parte, hoy domingo 3 de abril del 2022. Y el tema nos dice, ¿por qué murió el Señor? Mi querido oyente, mi querido amigo, ¿por qué murió el Señor? Jesús murió por darnos el perdón de pecados y darnos vida eterna, ya que estábamos muertos en delitos y pecados, y con su muerte nos libertó del pecado. Gracias a este sacrificio de Jesús en la cruz, Él murió y resucitó para darnos vida eterna, una promesa que nos ofrece para todo aquel que cree en Él y que obedezca, que esté apartado del mal. Gracias a nuestro Dios que mandó a su Hijo para salvarnos de la segunda muerte. Ya no sufriremos segunda muerte si estamos en obediencia, porque Él nos ha ofrecido vida eterna. En 1 Corintios 15:3 nos dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. También, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Miremos la parte central, mis queridos hermanos, de este mensaje del Evangelio, es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15:1. Dice Pablo que este es el Evangelio que él predicó a los corintios, y obviamente cuando al principio ellos escucharon el Evangelio, ellos no eran salvos y no eran regenerados. Esto quiere decir que no habían escuchado este Evangelio, porque estaban desordenados. Y Pablo no sabía quiénes de su audiencia eran los elegidos. Él solo sabía que Dios tenía mucho pueblo en ese lugar o ciudad. Hechos 18:10. A estos corintios no salvos, incluso algunos que nunca serían salvos, Pablo predicó este evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, los tuyos y los míos. La definición inspirada del objeto de la fe salvadora, el Evangelio, no es solamente Cristo es capaz, es infinitamente capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que por Él
se acercan a Dios. Si no es, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El objetivo nos dice, la Biblia es clara al afirmar que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, con un propósito principal, dar su vida para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna a través de su muerte y resurrección. Jesús restaura todas las relaciones que habían sido quebrantadas por el pecado. La relación entre el ser humano y Dios, la relación entre el ser humano con sus semejantes, la relación del ser humano consigo mismo y la relación del ser humano con la naturaleza. Jesús murió para que los humanos recibiéramos el perdón de sus pecados y la vida eterna, Romanos 6:23 y Efesios 1:7. Además, al morir fiel, Jesús demostró que un ser humano puede permanecer leal a Dios, incluso ante las pruebas más difíciles, Hebreos 4:15. Jesús murió para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna, como nos dice Juan 3:16. Nuestro Padre Dios mandó a su único Hijo a esta tierra para que todos seamos salvos. El tanto amor que derramó, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a darnos vida y vida en abundante. Juan 10:10. Pero esta vida se disfruta cuando morimos a nosotros mismos, cuando damos nuestra vida por Cristo y por los demás. Entonces realmente encontramos la plenitud de la vida, la tendencia natural de todo ser humano. Es ser egoísta, pero el mensaje de Cristo va en contra de nuestra cultura y tendencia. Por esta razón, un verdadero seguidor de Jesucristo debe vivir de acuerdo a una ética de valores diferentes a los de los demás, en la que el amor por el prójimo es la característica esencial de sus acciones. Vivir para Cristo es un mensaje comúnmente aceptado, pero tristemente pocos practicados por muchos. Trágicamente, líderes cristianos, entre ellos, es natural y deseable centrar la atención de la gente en nosotros mismos. Es atractivo recibir la recompensa terrenal de la aprobación de los demás. Es fácil pensar que por ser líderes estamos exentos del orgullo y por lo tanto en muchos otros pecadores como consecuencia lógica. Mis amados hermanos, si Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, el corazón del mensaje del Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y este mensaje está de acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Hay un pasaje que expone sobre todo lo demás la muerte del Mesías por nuestros pecados. Este es Isaías capítulo 53. Este pasaje que nos dice que las iniquidades de todos nosotros fueron cargadas por Cristo,
la muerte de Cristo por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No estuvo limitada a los pecados de los elegidos, sino fue a favor de todo individuo que estaba perdido. Todos los apóstoles, sus seguidores, lo dejaron solo. Y nosotros, descarriados, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Los seguidores se apartaron cuando lo vieron en peor momento. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y 1 Corintios 15:2 nos dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, de nada nos sirve saber todas las cosas. Si no creemos al mensaje que Cristo murió por nuestros pecados, invalidamos el sacrificio de Cristo en la cruz. De nada nos sirve que pasemos todo el tiempo golpeándonos el pecho, haciendo obras sin fe. Pablo les dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pablo no se inventó tal mensaje. Esto ha sido profetizado, su muerte, como dice el profeta Isaías en el 53, capítulo 53. Cuando nos habla de su muerte, angustiado y él afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo es posible? Escuchamos el mensaje, lo leemos y nos desentendemos y andamos por vista, no por fe. Como nos dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Debemos andar por fe, no solamente lo que vemos. Habrán algunas personas que en algún tiempo oyeron personalmente. Pablo les dice: las buenas nuevas estas buenas nuevas eran que Cristo murió por sus pecados. Hay muchas personas que se creen que no tienen pecados, que para qué escuchar una predicación, para qué escuchar un mensaje, si ya Cristo murió por todos nosotros. Pero rechazan la palabra de Dios y andan en su concupiscencia. Para los que creen en una expiación limitada, el mensaje de Pablo tenía un significado diferente. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo entiende el mensaje de Pablo el que sustenta una expiación limitada? Pablo predicó que Cristo murió por los pecados de todos nosotros, que somos elegidos de Dios. Tenemos buenas nuevas, pero son solamente para aquellos de nuestros oyentes que son elegidos. Cuán contrario al glorioso evangelio de nuestro Señor, de nuestro Dios. Tenemos un mensaje del evangelio que es para todo el pueblo. Lucas 2:10 y 11 nos dice: doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No un evangelio que es solamente para los elegidos, para los que han creído. El evangelio que Pablo predicaba, era para todos, para todo hombre, en todo lugar. Hechos 17:30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. La tragedia no es que la mayoría de los hombres no tengan un evangelio. La tragedia es que la mayoría de los hombres desobedecen el evangelio al negarse a creer en aquel que murió por nuestros pecados, que murió por ellos. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 nos dice, porque para vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Nuestra fe en Dios se ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Que los que viven, aquellos que son verdaderos seguidores, que son vivificados para Dios como resultado del gran amor moribundo del Redentor. Los pecadores están muertos en pecado. Los cristianos están vivos para el valor del alma espiritual. La presencia de Dios, la importancia de la religión, las solemnidades de la eternidad o de las eternidades, es decir, actúan y sienten que estas cosas tienen una existencia real y que deberían ejercer una influencia constante sobre el corazón y la vida. Los que viven en esta vida espiritual sin duda implica que un hombre está vivo para el valor espiritual. La presencia de Dios es observable, que Pablo hace una distinción aquí entre aquellos por quienes Cristo murió y aquellos que realmente viven, lo que demuestra que puede haber mucho por quienes murió que no viven para Dios o que no se benefician con su muerte. La expiación fue para todos, pero solo una parte está hecha para Dios. Multitudes lo rechazan, pero el hecho de que murió por todos, que Él probó la muerte para todos los hombres, pero hay una parte muy clara para todos los que han creído y le obedecen, que han limpiado sus ropas, que están apartados del mal. Vamos a Gálatas 1:4. Miremos qué nos dice. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, quien se hizo una ofrenda por el pecado a Dios en favor de la humanidad, para que puedan ser salvos, para que podamos ser salvos de sus pecados, para librarnos del presente de este mundo malo. El comienzo mismo de la epístola para informar a los Gálatas que era de acuerdo con la voluntad y el consejo de Dios, que cesará la circuncisión y todas las demás partes rituales de la economía mosaica, y que era por este motivo expresó el propósito de que Jesucristo se entregó a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados, porque la ley no podía hacer perfectos
a los que se acercaban a ella. Había señalado la pecaminosidad del pecado en sus diversas ordenanzas, lavamientos, y había mostrado la culpa del pecado en sus numerosos sacrificios. Pero el sentido común, aún de sus propios devotos, les decía que era imposible que la sangre de toros y machos cabrillos quitara el perdón. Era necesario una expiación superior, y cuando Dios dispuso eso, todas sus sombras y representaciones cesaron. Necesariamente, ya no más sacrificios de animales. El sacrificio de Cristo quitó todos esos sacrificios de machos cabrillos. Con la muerte del Señor terminó definitivamente todo sacrificio. Y ahora, con su muerte, nos ha libertado del pecado. Todos los que creemos y obedecemos que estamos apartados del mal, tenemos libertad. Él nos ha dado el regalo más grande que ningún otro de esos sacrificios nos podían dar: el regalo de la vida eterna. Y gracias a nuestro Señor la hemos recibido, el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 2:9. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero vemos a Jesús, no vemos que la humanidad tenga el dominio extendido del cual el salmista habla en otra parte, pero vemos su cumplimiento en Jesús, quien fue coronado con gloria y honor y que recibió un dominio superior al de los ángeles. El punto esto es no que Él sufrió y no que Él haya probado la muerte para cada hombre, pero que a causa de esto, o como recompensa por sufrir así, fue coronado con gloria y honor, y que cumplió así todo lo que David nos confirma en el Salmo 8:1. Había dicho sobre la dignidad y el honor de hombre. El objetivo del apóstol es mostrar que fue exaltado, y para ello muestra por qué fue así, es decir, porque había sufrido la muerte para redimir al hombre de pecado. Miremos qué nos dice Filipenses 2:8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, quien se hizo un poco más bajo que los ángeles, es decir, como hombre, o cuando está en la tierra, su rango asumió era inferior al de los ángeles. Él tomó sobre sí no la naturaleza de los ángeles. Hebreos 2:16 nos dice: porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Él tomó a la naturaleza del hombre. El apóstol probablemente está respondiendo aquí algunas objeciones implícitas al rango que se afirmó que tenía el Señor Jesús, o que podría ser alentado a las opiniones que estaban defendiendo
estas objeciones? Fueron principalmente dos. Primero, que Jesús era un hombre. Y en segundo lugar, que sufrió y murió y ese fue el hecho era natural preguntar cómo podía ser superior a los ángeles. ¿Cómo pudo haber tenido el rango que se reclamó para él? Esto responde mostrando primero que la condición de hombre fue asumida voluntariamente, fue hecho más bajo que los ángeles. Y en segundo lugar, al mostrar que como consecuencia de sus sufrimientos y muerte fue inmediatamente coronado de gloria y honor. Este estado de humillación se convirtió en el gran trabajo que había emprendido y fue inmediatamente exaltado al dominio universal, y como mediador fue elevado a un rango muy superior a los ángeles. Primera de Pedro 2:24, el cual asimismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por la herida del cual habéis sido sanados. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestro pecado, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Antes éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor, quien nos cuida nuestras vidas. Debemos tener presente que hay personas que siguen sin tener la bendición de conocerle. Hay personas que todavía siguen como ovejas descarriadas, buscando reposo. A ellas, darles el testimonio de lo que es la vida en Dios. A veces vamos a recibir comentarios de rechazo. Nos van a señalar, seremos criticados, pero también habrán personas que nos reciban y nos pidan que les hablemos de la palabra. Nos abran las puertas de sus corazones, de su vida, para que les hablemos del Dios maravilloso. Jesús hizo un sacrificio único. El propósito para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, en otras palabras, para que muramos nosotros mismos y vivamos para Dios. Cristo no murió para ser mártir, no murió por anunciar que era Dios, tampoco murió por ser acusado injustamente. Murió con el propósito de darnos vida y sanar nuestras heridas. Murió para cerrar el testimonio perfecto y cumplir con las Escrituras. No sé, mi querido oyente, no sé, mi querido amigo, dónde te encuentras en tu vida espiritual. Tal vez has escuchado de Dios y realmente no conoces de Él. Tal vez tienes mucho tiempo estudiando la palabra, pero nunca has tomado acción en tu vida. No has tomado la mejor decisión de tomar este sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy quiero animarte a que dejes de ser una oveja descarriada y comiences a seguir al pastor, a que reconozcas que eres pecador, a que reconozcas que necesitas de Dios, pero sobre todo a que entiendas que Dios te ama y quiere llenarte de bendición, darte vida en abundancia, vida eterna. Dios no quiere hacer tu vida aburrida.
Dios no quiere que seas una persona que no cuestiona su fe. Dios no quiere aplastarte con sus mandamientos. Todos esos pensamientos negativos hacia Dios los hemos inventado para que nuestro orgullo siga floreciendo. Y nadie nos corrige o cambie nuestra manera de ser, pero sí podemos darle una oportunidad a su palabra y podemos vivir la experiencia de obedecerle. Nuestra vida nunca será la misma. Piensa en esto, que con Cristo la vida es mucho mejor. Espero puedas comprenderlo o puedas reconocerlo sin tener que destruir demasiado tu vida. Allá afuera nos quieren convencer de que esa vida desarreglada es la mejor. La realidad es que la vida en Cristo es esplendorosa, es maravillosa. Espero que lo reconozcas. 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Cristo padeció una sola vez, no fueron varias veces, como el mundo celebra cada año su muerte. No solo fue una vez, y también es para los que invalidan este sacrificio. Jesús se dio solo una vez para nuestro rescate. No podemos reincidir cometiendo pecado. Estamos invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz. 1 de Juan 2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, esa sangre preciosa. Solo nuestro Señor y Salvador pudo hacerlo. No hay otro, solamente nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios. Gracias a nuestro Dios porque la muerte y la resurrección de Cristo nos ha pasado de muerte a vida. Gracias a nuestro Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer esta oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, tú que habitas ahí en las alturas de los cielos, gracias bendito Dios por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias Padre Santo porque nos has dado estas palabras, Señor. Gracias Padre amado por mandar a tu Hijo amado a este mundo para darnos vida, Señor. La muerte y resurrección de Cristo nos ha pasado de muerte a vida. Gracias Señor eterno. Gracias Padre Santo porque nos has libertado del pecado, Señor. Y ningún ser humano, ningún sacrificio pudo hacerlo, Padre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Bendice a cada oyente, a cada amigo, a cada hermano donde se encuentre, Señor. Guárdales y protégeles, bendito Dios. Y que todos unidos, celebrando este gran memorial, este 14 de abril, todos unidos en un solo cuerpo, dándole las gracias, Padre amado, por un año más. Gracias, Señor eterno, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre. Favor y que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en este nuevo día.